Este video mostrará dos ejemplos sobre cómo usar la TI-84 para determinar si un conjunto de datos tiene valores atípicos. Un valor atípico es un valor de datos que es significativamente mayor o menor que los otros valores de datos. Sin embargo, es importante conocer los métodos que usa la calculadora para determinar el cuartil 1 y el cuartil 3 y los valores atípicos, porque los métodos pueden variar. La TI-84 utiliza el método de Moore y McKay para determinar el cuartil 1 y el cuartil 3, donde el cuartil 1, o Q1, es la mediana de la mitad inferior de los datos una vez que los datos se ordenan de menor a mayor, sin incluir la mediana. Y el cuartil 3, o Q3, es la mediana de la mitad superior de los datos, nuevamente sin incluir la mediana. Y luego para encontrar los valores atípicos. La TI-84 utiliza el método de Tukey, donde los valores atípicos de los valores que son menores que el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil, o mayores que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil. Volviendo a nuestro ejemplo. Si bien no es obligatorio, creo que es útil ordenar los datos de menor a mayor, como he mostrado aquí. Entonces, si tenemos valores atípicos, serán valores realmente grandes o muy pequeños en comparación con el resto de los valores de datos. Así que vayamos a la calculadora e ingresemos los datos. Para ingresar los datos, presionamos Stat Enter, necesitamos borrar todos los datos antiguos yendo a la parte superior de la columna, presionamos Clear y luego Enter. Y ahora ingresamos los nuevos datos, 7, Enter, 18, Enter, y así sucesivamente. Y ahora vamos a crear un diagrama de caja para determinar los valores atípicos. Para hacer esto, necesitamos activar el diagrama de caja. Presionando el segundo, y igual para el gráfico estadístico. Presione Enter, resalte y presione Enter, y ahora queremos activar el diagrama de caja modificado, o el diagrama de caja que mostrará los valores atípicos, que es esta cuarta opción aquí. Entonces presionamos la flecha hacia abajo 3 veces hacia esta opción. Presione Enter, los datos están en L1, que es correcto. Entonces, desde aquí, presionamos Zoom, y luego 9 para la estadística de Zoom. Esto ajusta automáticamente la ventana para mostrar todos los valores de datos. Y todos los valores atípicos se muestran a la izquierda o derecha como puntos, así que observe cómo tenemos un valor atípico tanto a la izquierda como a la derecha. Para determinar estos valores, presionamos Trace, presionamos la flecha izquierda, que muestra el valor atípico de 7. Si presionamos la flecha derecha nuevamente, podemos ver que la cola izquierda comienza en el valor de 18, la flecha derecha nuevamente nos da el cuartil, la flecha derecha nuevamente nos da la mediana, la flecha derecha nuevamente nos da el cuartil 3, la flecha derecha nuevamente nos da el final de la cola a la derecha. La flecha derecha una vez más nos da el otro valor atípico de 55. Entonces, nuevamente, tenemos dos valores atípicos porque tenemos dos puntos más allá de las colas, o bigotes, del diagrama de caja. Los dos valores atípicos son 7 y 55. El 7 se considera significativamente menor que el resto de los valores de datos, y el 55 se considera significativamente mayor que el resto de los valores de datos. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, ya ordené los datos de menor a mayor, así que ahora volvemos a la calculadora. Presione Stat Enter, recorte los datos antiguos presionando hacia arriba, borre, ingrese y luego ingrese los nuevos datos. Ahora ya teníamos activado el pod de estadísticas, pero necesitamos ajustar la ventana, lo que podemos hacer automáticamente presionando el Zoom 9. Observe que no hay valores atípicos a la izquierda esta vez, pero tenemos dos valores atípicos a la derecha. Vamos a determinar esos valores. Presione seguimiento, el mínimo es 14. El cuartil 1 es 24, la mediana es 29. El cuartil 13 es 40, la cola derecha termina en 41. La flecha derecha nuevamente nos da el primer valor atípico de 65, la flecha derecha nuevamente nos da el segundo valor atípico de 77. Entonces tenemos dos valores atípicos, 65 y 77. 65 y 77 se consideran significativamente mayores que el resto de los valores de datos. Espero que hayas encontrado esto útil.